Buenas noches, iglesia. Continuamos aquí en el estudio bíblico del libro de Jueces. Recordemos que la decadencia, y vamos a verlo, la decadencia en el tiempo de los jueces fue muy grande ya. ¿A raíz de qué? De no haber realmente tomado toda la tierra de Canaán como el Señor lo había ofrecido. Los hombres no lo tomaron y por eso quedó mucha gente enemigos del pueblo de Israel, en donde ellos entraron ¿a qué? A crearse en matrimonios mixtos, y así se fue degradando la fe cristiana, digámoslo así, la fe en el Señor. La vez pasada quedamos en que habíamos visto la muerte de Sansón, nos dimos cuenta todo lo que repercutó el haber tomado muy malas decisiones, su debilidad a las mujeres, y él, después de haber pasado por una mujer que le lloró y todo, que le contara el acertijo, aquí otra vez con Dalila, nuevamente pasó exactamente igual. Ella le suplicó que cómo así, que no le iba a contar de dónde venía su fuerza. Recuerden que era que el nazareo no podía cortarse el cabello y ahí venía su fuerza. Entonces vimos la muerte de Sansón, que le pidió al Señor que por favor le diera las últimas fuerzas, en donde él iba a perecer ahí, pero que él quería acabar con todos ahí que estaban reunidos en una misma casa. Bueno, entonces vemos aquí lo importante que es aprender a depender de Dios, aprender a escuchar a los padres, porque él no escuchaba a sus papás. Los padres le decían, no tomes esa mujer, pero a él no le importaba. Entonces veamos que es importante escuchar el consejo de los padres también. Aquí vemos también en el capítulo, vimos ya al final que fue ahí, y viene el capítulo 17, que encontramos un sacerdote, el sacerdote de Micaía. Acordémonos que Micaía había robado un dinero a su madre y que la madre estaba maldiciendo porque no encontraba ese dinero y todo, y entonces él pues se lo entregó. Sin embargo, ella le dijo, no, que se lo devolvió, se lo regresó nuevamente, para que fundieran imágenes y hiciera como, digámoslo así, un altar y se hiciera un sacerdocio allí, y bueno, una manera, como a la manera, no de Dios, sino a la manera del hombre de querer agradar a Dios. Y no siempre vamos a agradar a Dios a nuestra manera. Entonces se hizo una fundición de imágenes y se hizo una imagen de talla supremamente grande, y él mandó a hacer un efod para que su hijo fuera el sacerdote de ese lugar. Pero un día vio pasar allí que a un sacerdote, a un levita que venía de Belén, y lo llamó y le dijo que por qué no era más bien él el sacerdote de esa casa, que le daban comida, lo vestían, le daban, lo hospedaban allí, iba a tener la vivienda, iba a tener todo, pero que le permitiera que fuera el sacerdote de ese lugar. Y él, ¿qué hizo? Aceptó realmente ser el sacerdote de allí por todos estos beneficios que se le ofrecieron. Ahora vemos hoy el capítulo número 18. En el capítulo número 18 es Micaía y los hombres de la tribu de Dan. Entonces vamos a mirar qué pasó. Recordemos que ellos estaban, la casa de Micaía estaba en los montes de Efraín. Allí era donde él estaba ubicado. Y resulta que la tribu de Dan había logrado conquistar la región que se le había asignado, pero buscaban otra más porque la que tenían era muy pequeña. Entonces, habían muchos problemas por esa situación. Entonces, él asignó a un grupo de hombres para que fueran a espiar toda la tierra y miraran dónde podrían ubicarse y poder conquistar para poderse ampliar ellos, tener otro lugar en donde estar también habitándolo. Y estos hombres que salieron de allí, estos espías, pasaron por la casa de Micaía y escucharon y reconocieron la voz del joven levita que estaba allí. Entonces eran 5 hombres, entonces golpearon allí en la puerta y todo para que les permitieran entrar,
y poder pedirle una palabra de parte de Dios. Y realmente les dijo, le preguntaron que qué hacía ahí. Entonces él les comentó que Micaía lo había convidado allí a habitar allí y ser el sacerdote de la familia. De acuerdo a eso, ellos le dijeron, bueno, nosotros le comentaron, estamos buscando poseer una tierra en donde podamos ampliarnos. ¿Qué palabra Dios nos puede dar para que miremos si vale la pena continuar en lo que estamos haciendo o no? Y él le dijo, sí, vaya en paz, que el Señor va delante de ustedes. Bueno, estos hombres, ¿qué hicieron en ese momento? A raíz de ver la situación que estaba allí, ellos tomaron las imágenes que había hecho Micaía con el dinero, las imágenes que tenían hechas, la talla que había logrado, esa imagen de talla que era muy grande. Ellos se robaron todos los ídolos de Micaía, se los llevaron y le dijeron al levita que por qué no se iban con ellos, que le iban a dar una mejor oportunidad y todo. Efectivamente, el levita se fue con ellos. Lo dejaron, lo abandonaron a Micaía, y resulta que después de esto, los hombres de Dan entraron a un lugar que era la tierra que ellos iban a tomar. Era el pueblo de Lais se llama. Y cambiaron, la conquistaron, mataron allí a todos los que estaban en ese lugar y le cambiaron el nombre de Lais por Dan. Recuerden que era la tribu de ¿qué? De Dan. Pero sin embargo, y allí se fueron a vivir muchos de la tribu de Dan y cayeron en una idolatría mayor todavía. Entonces la decadencia fue aún mucho más. Y al tomar esta tierra, ellos allí pusieron pues los ídolos que habían robado de Micaía, colocaron esa talla que habían logrado bien grande de imagen para poder hacer allí sus servicios de idolatría y todo. Estas imágenes las habían hecho Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés. Esos fueron los que hicieron estas imágenes. Entonces, no, de todas maneras, como acabo de decirles, no toda la tribu de Dan se fue, mejor dicho, al escalabro en cuanto a la idolatría. ¿Por qué? Porque fueron unos los que se fueron a habitar ese lugar y fue peor. Ahora vamos a ver el capítulo número 19. Entonces ahí vemos lo que sucedió en cuanto a lo que le pasó a Micaía, que le robaron sus imágenes, lo dejaron solo, él queriendo hacer una casa de sacerdocio allí, pero un sacerdocio que no era el que Dios había demandado, no era el correcto. Y ahora viene otra parte del capítulo 19 que ya no tiene que ver con este levita. Este es otro levita muy diferente. Aquí lo que nos quiere dejar ver es cómo se había degradado todo ya, que el servicio sacerdotal también estaba muy mal. Este que acabamos de ver se vendió, ¿por qué? Por comodidad, para que le dieran todo, comida, plata y le pagaran, mejor dicho, un asalariado. Un asalariado no llamado ahí a lo que tenía que hacer en ese lugar. Bueno, y aquí vemos otro levita y vamos a mirar qué fue lo que pasó. En esos días, dice aquí en el capítulo número 1, voy a leer el versículo número 1 del capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forasteros en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén, de Judá. Era también del monte de Efraín. Bueno, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él y de la casa de su padre a Belén de Judá. Se regresó a Belén y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y le siguió para ver qué era lo que ella estaba haciendo. Y realmente ella se había ido pues a tener intimidad con otros hombres. Y en ese momento entonces
A los levitas uno puede decir, ¿pero qué? ¿Estaba casada? Sí, a los levitas se les concedía que se pudieran casar ellos. Pero esta mujer era una esclava y no se podían casar, era con esclavas. Culturalmente el matrimonio era legal, pero en la práctica no era aceptado por Dios tampoco esa situación. Entonces, ella se fue de allí, lo dejó, y él, sin embargo, pasó la noche allí en la casa de su padre, el esposo, ¿no? Digámoslo así, con el que se casó, en la casa de su padre, de la muchacha. Se quedó esa noche allí, varias noches, esperando a ver que ella pudiera regresar, y decidió salir de allí. Ella regresó nuevamente. Cuando ella regresó, él dijo, no, nos vamos a ir de aquí los dos, no se iban a quedar viviendo en esta casa. Y al salir con ella, salieron con su criado también. Pasaron varias ciudades, fueron varias ciudades las que ellos tuvieron que atravesar para llegar al lugar a la ciudad de Gabá, donde iba a ser de paso también. Pasaron por varias ciudades y se hospedaron en un lugar, en una ciudad, en donde un señor ya muy anciano, viejito, en vista de que no habían dónde poderse quedar ni nada, les ofreció su casa para que pudieran hospedarse en ese lugar. Esto era en la ciudad de Gabá, que era del territorio de Benjamín. Esa noche sucedió algo terrible, y es que llegó una banda de hombres perversos sexualmente. Acordémonos de lo de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles que tuvieron que hospedarlos allí. ¿Cómo era que se llamaba? Lot. Lo hospedó, y tuvieron que cerrar con mucho cuidado las puertas, porque aún así querían entrar a violarlos a ellos. Y esto estaba pasando acá. Eran hombres dice acá, eran hombres que rodearon esta casa con intenciones perversas sexualmente, y querían tomar entonces al levita, al hombre, querían violarlo. Pero entonces este señor, el anciano, les dijo, no, no entren, no le hagan daño, yo les entrego mi hija que es virgen. En ese tiempo la mujer no tenía un precio muy alto, y fíjense lo que estaba haciendo el papá, no, cuidando al sacerdote, levita, pero no, yo les entrego mi hija, hagan con ella lo que quieran, con tal no tocaran al levita. Entonces, ¿qué pasó? Que entregaron a la concubina, la del levita, la que era con la que estaba el levita, se había organizado, su concubina, y esa noche fue terrible, porque esa misma noche ella murió de todo del abuso que ellos tuvieron con ella. Para que haya muerto, ¿se imaginan ustedes? O sea, podemos escuchar esta situación en este momento y nos remontamos a la época de ahora. Esas situaciones sexuales, me imagino que fue una mujer empalada, todo esto, ¿qué no hicieron con ella sexualmente para haberla matado esa misma noche? Entonces, el levita, muy ardido, muy dolido ante esta situación, tomó el cuerpo de ella y lo partió en 12 partes, y a cada una de las tribus envió un pedazo pues de los miembros de ella, del cuerpo de ella, lo envió a las 12 tribus, y con una anotación explicando todo lo que había pasado, que con el fin de hacerle ver al pueblo de Israel qué decadencia tan grande era la que había allí en el pueblo de Israel. Era algo de confrontar demasiado fuerte, que las mismas tribus, lo vamos a ver en la próxima clase, las mismas tribus se impresionaron ante la situación de lo que había sucedido. ¿Y de quiénes vino todo esto? De la tribu de qué eran, de la tribu de Dan, de ellos, que eran los que estaban en ese lugar y se habían, mejor dicho, vuelto nada en la idolatría,
en la inmoralidad, en la justicia al revés y todo. Entonces, las 12 tribus a las que llegó esto quedaron totalmente impresionados porque fue el pueblo de Israel, precisamente por eso lo mandó, para que vieran cómo el pueblo de Israel había caído tan profundamente a un abismo. Entonces, iglesia, tenemos por eso que estar muy apercibidos, estar muy pendiente de cómo estamos nosotros frente al Señor, cómo podemos qué estamos aceptando de pronto de lo que alrededor puede haber en nuestras vidas y que puede perturbar nuestro corazón y nos lleve a una decadencia espiritual. Por eso dice el Señor en su palabra, que de toda cosa guardada en nuestro corazón, mana la vida, ¿cierto? Allí mana la vida está ahí. Tenemos que examinar todos los días nuestro corazón cómo está frente al Señor y que Él sea examinando nuestra vida y sea confrontando nuestra alma frente a lo que día a día podamos estar viviendo, siempre buscando estar ¿qué? Con una conciencia paz con el Señor. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.